Aprende a invertir con Banco Big. Y con Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Big. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, en este espacio hemos hablado de la compra y venta de índices, de la compra y venta de acciones, del operar a contado. Hemos hablado también de la operativa con futuros, pero nos queda otro elemento muy importante que son las opciones financieras. Primero, ¿cuál es el origen de las opciones financieras y qué son? Pues así es, Susana, hemos hablado de muchos productos financieros y hoy venimos a hablar un poco de las opciones financieras, que es un producto que se utiliza cada vez más y que, bueno, el inversor quizá tradicional no le da como mucho respeto, pero vamos a desentrañar algunos de los conceptos más interesantes de las opciones a nivel introductorio. Mira, las opciones comenzaron a cotizar en 1973, o sea que ya llevan más de 50 años con nosotros y se crearon en el Chicago Board Option Exchange de Estados Unidos, con lo cual cada vez empezó a tener muchísimo más éxito debido a que es una opción que te permite comprar una opción de compra, lo que llamamos call, o vender opción de venta que llamamos put. Ahora lo vamos a identificar, pero lo que nos está haciendo es que vamos a simular como los futuros un activo subyacente y vamos a poder operar con este producto derivado de tal manera que vamos a tener varias opciones, valga la redundancia, en el sentido de que vamos a poder ejercer esa opción financiera para un beneficio nuestro o desecharla. Ahora te explico un poquito mejor en qué consiste todo. Claro, cuéntame para qué sirven y cómo se utilizan. Claro, o sea, las opciones financieras, para que lo entiendan los oyentes, están entre a nivel de riesgo, para que lo identifiquen un poco, están entre las acciones y los futuros. Digamos que las acciones serían menos arriesgadas y los futuros más. Entonces están ahí, ¿no? ¿Y para qué sirven? Pues como todo, sirve, como siempre en los mercados financieros, para especulación, ¿no? Para intentar obtener esa ganancia con esa variación apalancada de los precios que tenemos en las opciones. Pero también lo podemos utilizar, y ahí viene lo interés que está teniendo cada vez más, en riesgos de cobertura. Es decir, en abrir una posición abierta inversa a la inversión que tenemos del activo subyacente, ya sabes, cartera de acciones o bienes físicos o incluso las divisas, y hacer de un elemento de, digamos, de protección en nuestra cartera. Y luego también, como siempre, diversificación, ¿no? Reducir un poco el riesgo general de nuestra cartera de acciones, de divisas y demás, invirtiendo en esta clase de activo que, ya te digo, es una clase de activo interesante y que últimamente se está poniendo más de moda. Claro, y hay un solo tipo de opciones, porque entiendo que habrá para operar a la baja y al alza, ¿no? Así es, Susana. Y bueno, aquí es donde entramos un poco más a nivel introductorio en el concepto, ¿no? El inversor tiene que tener claro que es una call, las famosas calls y las famosas puts. Las calls son contratos que te van a conferir un derecho, pero no una obligación, de comprar el activo subyacente en una fecha futura. Es decir, si yo compro una call a un precio strike, por ejemplo, de 10 y el activo subyacente en 12, voy a poder ejercer ese derecho de compra porque me interesa, porque puedo comprar esas acciones a futuro, van a estar en 12 y yo las voy a ejercer a 10. Con las puts, contratos diferentes, ¿no? Contratos que confieren el derecho, pero no la obligación de vender el activo subyacente en una fecha futura. Entonces tenemos las calls, que serían derechos de compra, y las puts, que son derechos de venta. Pero claro, aquí, como has dicho tú, puedo comprar una opción o puedo vender una opción. Claro. Entonces, en la call, ¿vale? El inversor paga una prima, las famosas primas que se pagan en las opciones, y tiene derecho a comprar el activo subyacente a un precio determinado. Las compras de calls, digamos que el riesgo máximo de pérdida para el inversor va a ser la prima. En caso de, por ejemplo, de una venta de call o de put, entonces ahí sí que el inversor va a recibir la prima, pero está obligado a vender ese activo subyacente. ¿Y qué pasa? Que si ese activo subyacente se dispara en el mercado, podemos tener pérdidas más grandes. Entonces, por eso las compras de call y de puts, digamos que son más seguras en decirlo, o con menos riesgo, y las ventas de call y de puts son más arriesgadas, salvo que sea, que eso lo hablaremos en otro capítulo, por una cobertura de cartera, que en ese caso simplemente es una cobertura como todas. Claro, ¿vale? Y esto de opciones call y opciones put no es lo mismo que las opciones americanas y las europeas. Sí, es un tipo de... Esto, si nos enfocamos en el tipo de contrato de las opciones,
tenemos dos diferencias. Perdona. Entonces tenemos el tipo americano y el tipo europeo. El americano, digamos que es el más común, porque el inversor va a poder ejercer esa opción financiera, en cualquier momento de la vigencia del contrato. Entonces, por ejemplo, estas son las que más usamos nosotros en Banco Vic, las que tenemos a disposición, y son mucho más cómodas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una prima que en este caso la quiero ejercer antes de que venza el contrato dentro de un mes, lo puedo hacer. En cambio, si tenemos una prima de tipo europeo, o sea, el americano es de que se puede ejercer en cualquier momento, las primas de tipo europeo solamente las podemos ejercer en la fecha de vencimiento. O sea, que yo puedo ver oscilar mi opción financiera en todo momento, pero no la voy a poder ejercer, voy a tener que esperar a la fecha de vencimiento. Y en ese caso, pues evidentemente el factor tiempo va a jugar una baza importante. Vale. Y luego están las in the money y las out the money. Esto es para complicar la ensalada y echarle cada vez más, más concepto, ¿no? Sí. Y más elementos a tener en cuenta. Mucho concepto. Entonces, las in the money están dentro del dinero, son opciones de estilo americano que hemos dicho, que se pueden ejercer cuando el precio de ejercicio está debajo del precio de mercado del activo subyacente, es decir, como siempre. Si el activo subyacente está una compra de call, ¿vale? Si nuestro activo subyacente está cotizando a 12 y mi opción la puedo ejercer a 10, está in the money, está dentro del dinero, está una opción que tiene valor. Entonces, para mí eso va a ser positivo. Si la opción está out of the money, quiere decir que ha perdido ese valor intrínseco porque no me va a interesar ejercer la opción. Imagínate que el activo subyacente está en 12, pero mi opción se ha ido fuera de 12, o sea, está por encima. Entonces está out of the money. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que he pagado la prima, pero no me va a interesar ejercer esa opción. Entonces, pues he perdido ese valor y simplemente mi coste se incurrirá en ese coste del precio de la prima, ¿no? Entonces, son muchos términos, Susana, pero yo creo que vale la pena empezar como hoy a que nos suene eso, que es una call, que es una put, que es eso de in the money, out the money, porque luego yo creo que es un producto que se puede empezar a utilizar y se puede empezar a implementar de manera recurrente en nuestras estrategias. Creo que es bastante interesante para empezar. Interesante además, hoy está hecho con cierta intención el sacar este tema porque hoy es el día de vencimiento de opciones y futuros sobre el IBEX 35 y sobre acciones. Correcto. Un día como hoy, ¿por qué es tan importante y cómo afecta eso a las cotizaciones al contado y también a opciones y futuros? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando tenemos este tipo de vencimientos empiezan a ajustarse muchos precios y se suele dar mucha más volatilidad en el mercado, porque hay muchísimo más negociación, muchísimo más movimiento. Entonces, en las opciones financieras va a ocurrir lo mismo, es decir, ya vamos a tener una especie de vencimiento, de ajustes, y eso puede dar lugar a ciertas volatilidades. Entonces hay que estar pendientes sobre todo los viernes, que son los días de vencimiento, ¿no? Y sí que en estos días vamos a tener que tener en cuenta que estos vencimientos se van a ajustar y que va a haber movimiento más exagerado de compras y de ventas en estos tipos de productos. Muy bien, pues muchísimas gracias Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Vic, por la formación, por los conceptos, y bueno, yo creo que tenemos hoy un día muy interesante para ponerlo en práctica. Así que nada, gracias y te veo la semana que viene. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Muchas Adiós, gracias. chao. Hasta luego.